Buenas noches, bienvenidos a la edición central del fin de semana de Noticias Caracol, Primero la Gente. Es crítica la situación de orden público en varias regiones de nuestro país. Ataques con explosivos, emboscadas y combates han generado grandes afectaciones y mantienen la alerta en la población. Sí, señora, ya tenemos de hecho a nuestros periodistas desplegados en las zonas donde se han registrado hostigamientos en las últimas horas. Pero comenzamos con el reporte en el Cauca, donde el ejército combate las disidencias de alias Calarcá, que activaron varias cargas explosivas en el Tambo. Allí se encuentra Fernando Rojas. ¿Cuál es la situación? Alejandra, muy buenas noches. Pues mire, a esta hora la situación es de mucha preocupación, sobre todo para las comunidades, y es que los enfrentamientos o los combates se dan en límites entre los municipios del Tambo y el Cajibío Cauca. Ahí se están enfrentando hombres del BILOP número 7 que pertenecen a la tercera división del ejército contra presuntos disidentes de las estructuras de Mordisco, en este caso de la Jaime Martínez, que delinque en esta zona. Los combates iniciaron muy temprano en el sector del Recuerdo. Ahí incluso las comunidades tuvieron que guarecerse dentro de las viviendas, reunirse en las casas de los vecinos para poder protegerse de las ráfagas de fusil y también de las explosiones. Posteriormente los combates se extendieron hasta el sector de Uribe, el Puma y también en el sector de Ortega. Unidades militares que se encuentran acantonadas en el sector de Santana, que está ubicado en el Tambo, utilizaron gran cantidad de artefactos de artillería que fueron lanzados precisamente de manera controlada hacia la zona en donde se presentaban los combates como una forma de brindarle apoyo pues, al BILOP número 7 de la tercera división del ejército. Se habla de varias personas, varios disidentes que habrían muerto en medio de estos combates, pero aún las autoridades en el departamento del Cauca no han hecho ningún pronunciamiento para dar una versión oficial de los hechos. Muy bien, Fernando, esto es lo que sucede en el Cauca, muchísimas gracias, pero en el Tolima también se han presentado dos hostigamientos en las últimas 48 horas. El primero fue el viernes durante la posesión presidencial y el más reciente tuvo lugar hace pocas horas en el municipio de Río Blanco. Marjorie Trujillo, ¿cuál es la situación en este momento? Catalina, mire, en este momento el ejército ha informado que ya estos ataques fueron neutralizados y hay que recordar que estos ataques se han presentado contra los municipios de Ataco y Río Blanco. En Ataco en la base militar de Casaverde y en el municipio de Río Blanco directamente contra este municipio, contra su población. Hacia las 3 de la tarde los habitantes de esa zona a través de redes sociales le informaron a Colombia y al mundo lo que estaba sucediendo ahí. Se escuchaban las ráfagas desde las montañas y también por parte de las disidencias pues lanzaron algunos drones. La gobernadora del Tolima a través de su cuenta de X informó que un ataque con dron contra la alcaldía de Río Blanco, sumado a disparos que se reportan en la zona, genera profunda preocupación por la seguridad de nuestra población. Afortunadamente no se reportan personas heridas, pero más temprano tuvimos contacto con el párroco de esta localidad, quien informó que tuvo que proteger a cerca de 60 niños que se encontraban con él y también tuvo un temor muy profundo por su familia. Yo le decía hoy a Dios que por favor esto no se repita más, porque yo pienso en los niños, todo el mundo tiene que dejar las casas, el campo, ver gente muerta en las calles. Para nosotros no queremos repetir esa historia y decirle a Dios, como siempre, que no nos abandone. Como dijo hoy Pedro, Señor, sálvanos, porque estamos en la mitad. Sálvanos. La gobernadora del Tolima se encuentra en este momento en un consejo de seguridad con los alcaldes del sur del departamento del Tolima y esto sería una retaliación por el anuncio que se hizo de la instalación de 2 batallones de alta montaña en los municipios precisamente de Planadas, en Río Blanco y también en el municipio de Ataco. Marjorie, de otro lado, en Anorí, esto en Antioquia, se mantienen las operaciones del ejército contra estructuras criminales del Clan del Golfo. Erika Zapata, ¿qué detalles le entregan las autoridades? Alejandra, muy buenas noches. Lo último es una operación del Ejército Nacional, específicamente el Batallón de Infantería número 42, Batalla de Bomboná, allí en el municipio de Anorí, nordeste del departamento, en una vereda a 6 horas del casco urbano, en la vereda Liberia. Estos combates entre el Ejército Nacional y el grupo armado Clan del Golfo. Ya se habla de resultados importantes que tienen que ver con la incautación de fusiles, de elementos de comunicaciones y 2
2 presuntos cabecillas de este grupo armado que ya han sido abatidos. Recordemos que este grupo armado es señalado de delitos como desplazamientos, extorsiones, secuestros y homicidios de líderes sociales. Es una operación en desarrollo. Llevan 3 horas en combate los uniformados del batallón de infantería número 42, Batalla de Bomboná. Y también hay que decir que allí mismo, en el nordeste del departamento de Antioquia, pero en el municipio de Remedios, esta mañana se presentó una incursión armada por parte del Clan del Golfo y la gente está confinada en esa vereda a 4 horas del casco urbano. Erika, y es que entre el viernes y el sábado varios hechos violentos acudieron distintas regiones del país. Ataques con explosivos y drones afectaron a la fuerza pública, infraestructura y también a las comunidades. En medio del rastro del terrorismo se escucha el clamor de las comunidades afectadas por los atentados en varias regiones del país. Esta gente estaba aquí, mire. Desde el pasado 7 de agosto se ha presentado una cadena de ataques con explosivos contra la fuerza pública que ha dejado a su paso muerte, destrucción y zozobra entre la población civil. No son solo los muros quebrados o muebles reducidos a escombros. En Curumaní, Cesar, el ataque de un dron contra la subestación de policía de este corregimiento de San Roque el pasado viernes dejó de luto a la familia del subintendente Arquemiro Rodelo Canchila y afectó varias viviendas. Él reportaba todos esos ataques con dron y pues esto no lo pudo reportar porque él fue el que cayó. ¿Por qué no implementar un sistema que podría avisar en tiempo real de que solo a 200 metros había un dron volando en su cabeza? Esa misma noche la violencia también se trasladó a Guaviare. Cerca de la base de antinarcóticos de ese municipio fue abandonado un carro con 2 artefactos explosivos. Uno de ellos detonó. Y en el Cauca la violencia volvió a golpear la vía panamericana. Hombres de las estructuras Dagoberto Ramos y Jaime Martínez de las disidencias de Iván Mordisco atacaron el peaje Cachimbal en Mondomo. Así amaneció el día sábado. A estos hechos se sumó una explosión en Manizales, en el sector de Ondas del Otún, donde viviendas cercanas terminaron impactadas. Y en el corregimiento de Guamalito, en norte de Santander, hombres armados hostigaron la subestación de policía. Escenarios distintos, pero un mismo llamado. Comunidades que esperan acciones para que este terrorismo no siga golpeando sus territorios. Siete de la noche, 10 minutos. Entre las primeras apuestas económicas del nuevo gobierno aparece Ecopetrol. El presidente Abelardo de la Espriella planteó fortalecer la petrolera con el objetivo de garantizar su seguridad energética. El presidente también habló de otras medidas económicas como la propuesta de eliminar el impuesto al patrimonio. En el siguiente informe les explicamos. A pocos días de haber asumido la presidencia, Abelardo de la Espriella comenzó a definir su agenda en materia económica. Entre los anuncios más destacados, un mayor respaldo a Ecopetrol y al sector de hidrocarburos como motores de crecimiento. El mandatario ha insistido que en Ecopetrol se debe contribuir a aumentar las reservas de petróleo y gas para garantizar el acceso a los servicios públicos como transporte y cocinar. En ese sentido, anunció un plan de recuperación que tendría 4 frentes principales. El primero, más exploración, reactivar contratos de petróleo y gas, buscar nuevas reservas, reducir la dependencia de importaciones de gas. Segundo, fracking responsable, pilotos con supervisión técnica, licencias ambientales estrictas. Tercero, gobierno corporativo, juntas directivas más independientes, decisiones técnicas y no políticas, recuperar la confianza inversionista. Y cuarto, recuperación financiera, mayor producción, más caja para inversión. Los primeros pasos a dar ya fueron anunciados. Se convocará una asamblea extraordinaria de Ecopetrol para la elección de una nueva junta directiva, en donde muy seguramente se van a cambiar los 7 representantes que tiene el gobierno nacional. Los otros 2 son independientes. Otro de los anuncios que más impacto ha generado es la propuesta de eliminar el impuesto al patrimonio para personas naturales, un tributo que hoy pagan quienes tienen patrimonios superiores a los 3.600 millones de pesos.
Considero acertada la propuesta de eliminar el impuesto al patrimonio. Es un impuesto que recauda relativamente poco, pero genera incentivos muy fuertes para trasladar capitales e incluso la residencia fiscal a otras jurisdicciones. El mensaje para estas personas, que además no se recauda mucho impuesto, es cerca de 1.3 billones, es dar un mensaje a la sociedad de pagar en el país donde hicieron su patrimonio. Seguramente si ellos llevan estos recursos o estos patrimonios a otro país, pues van a tener que pagar muchos impuestos. Según los expertos, los anuncios de Abelardo de la Espriella apuntan a decisiones que ahora tendrán que entrar en la etapa de convertir las promesas en proyectos concretos. En su discurso inicial, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que Ecopetrol fue depredada y habla de que será una prioridad definitiva y absoluta en su gobierno. Pues justamente para hablar de la compañía petrolera más importante de nuestro país, hacemos contacto a esta hora con nuestra compañera Laura Rojas, quien se encuentra con Luis Felipe Henao, nuevo presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol. A los dos, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Catalina. Efectivamente, me encuentro con el presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol para hablar sobre esta compañía tan importante. Hemos escuchado el discurso del presidente Abelardo de la Espriella, donde dice pues que los números, y también lo confirma por supuesto los resultados de Ecopetrol, vienen en rojo. ¿Cuál es ese reto también como presidente de la Junta Directiva? Poder de alguna manera ir de la mano con lo que dice el presidente Abelardo de la Espriella, recuperar la compañía. Totalmente, Laura. Catalina, buenas noches. La compañía viene con un 73% de caída de la acción comparado con el año 2022. O sea, los colombianos que invirtieron en Ecopetrol tienen un 73% menos. Igual, la empresa ha dejado de crecer en utilidades 13 trimestres consecutivos. Eso significa que sí existe un reto, como dice el presidente, de volver a que esta empresa crezca en la acción, crezca en los dividendos. Esto nos llega a todos los colombianos porque muchos son accionistas, pero a través también de lo que genera impuestos. Volver al tema de la exploración. Ecopetrol tiene un reto muy grande. Acabamos de perder, después de 45 años, la autosuficiencia en gas. Tenemos apenas nuestra producción en gas ha decrecido un 40%. Eso hace que a las madres cabeza de familia que están cocinando con gas les llegue más caro la cuenta, o a los taxistas. Yo creo que el reto es enorme. Sí, señor doctor Henao, hablemos de lo que ha pasado en los últimos 4 años. ¿Qué tanto se vio afectada la confianza de la compañía en este tiempo y cómo recuperar esa confianza del gobierno corporativo? Yo creo que hay que hacer una transición energética, y acá la quisieron hacer a las patadas. Hay que hacer una transición energética segura, y que tener una transición energética segura, volver a sacar rápidamente todo el offshore de Sirius. Necesitamos ya activar los proyectos de fracking. Ya tenemos más de 15 años de estudios donde tenemos avales técnicos, tenemos avales jurídicos y además respaldados por el Consejo de Estado. Esto nos permitiría, Catalina, que tener 10 más de reservas de las que tenemos hoy en gas. Entonces, esta transición energética estos 4 años hizo que se tomaran malas decisiones, que los proyectos de transición energética hoy casi están suspendidos en un 60%, y necesitamos efectivamente que vuelva a reactivarse el gas y que vuelva a reactivarse la exploración con reglas claras y con estabilidad jurídica. Doctor Henao, usted ya habló con el presidente Abelardo de la Espriella, y también pues cuando se prevé que citen a esa asamblea extraordinaria para que el gobierno pueda hacer los cambios que propone. Sí, he tenido la oportunidad de hablar con él. Ya sí inició todo el proceso. Desde el 4 de agosto se le comunicó al Ministerio de Hacienda que necesitábamos integrar de nuevo la Junta ante la salida ya de 2 mujeres, Ángela Robledo y Tatiana Roa, en la última sección, y ya había renunciado el doctor Castaño. Entonces esperamos tener, finalizando agosto, primera semana de septiembre, la nueva Junta, que será fundamental para estar alineados con lo que dijo el señor presidente de la República el día de ayer. Necesitamos una Ecopetrol, pero no chiquita, una Ecopetrol grande que genere muchos rendimientos para todos los colombianos. Usted habla de fracking ya, de que llevan 15 años haciendo estos estudios. ¿Sí es posible hacer un fracking responsable ambientalmente hablando? ¿Y cuáles son esos proyectos que tienen contemplado para hacer fracking?
Catalina, estamos listos para hacer el fracking ya y estamos además con una tecnología que es ambientalmente sostenible. Es más, las nuevas tecnologías de fracking, la cuarta, la quinta generación, son mucho más ambientalmente sostenibles que los procesos normales. Si usted va a Argentina, Argentina tiene 20 años de exploración donde cambió totalmente su matriz energética, pero además logró que el país saliera de esa crisis fiscal. En Colombia ya estamos listos, en Antioquia estamos en Yondó y Puerto Berrío, en Santander estamos en Puerto Wilches y en Barranca Bermeja y en el Cesar en San Martín, con una ventaja que tenemos la línea del ferrocarril, que tenemos la arena y tenemos los inversionistas para iniciar los proyectos ya. O sea, el llamado es a la ANLA y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos que formalicen rápidamente estos contratos, porque además en esos municipios donde se ha disminuido todos los recursos por regalías, están pidiendo a gritos que lleguen inversiones para generar trabajo, porque mucha de esa población se la está robando la violencia para los grupos al margen de la ley. Presidente, ¿cuál es ese plan para aumentar también esas reservas? También se conoce que hubo también problemas en algunas regiones de energía y que eso hizo parte que la producción de petróleo y gas cayera. Sí, eso cayó porque los grupos al margen de la ley estaban generando que no se pudiera sacar el petróleo. Pero ¿qué es lo que necesitamos ya? Aumentar los contratos de exploración. En estos 4 años no firmamos un solo contrato, 0 contratos. Esta empresa, ¿por qué tiene mayor valor? Por el mayor número de reservas. Una empresa de carros tiene mayor valor por el mayor número de carros que pueda producir. Nosotros necesitamos tener un mayor número de reservas y esperamos que todo lo que se está haciendo en offshore, todo lo que se va a hacer en Brasil con Brava y que se dé a través de la NH todo una renovación de los campos de exploración, yo creo que Ecopetrol va a crecer significativamente. Presidenta, ahora hablemos de esos proyectos que ustedes tienen planteado, principalmente Sirius y Sandía, el reciente anuncio que han hecho. En Sirius, ¿cómo vamos? Este es un proyecto muy importante porque podría incluso duplicar esas reservas de gas que hoy tenemos en una situación tan compleja como estamos en el día de hoy y que estamos importando hasta el 35% del gas que consumimos. Sirius es fundamental, si corremos lo podemos tener en 4 o 5 años, es un contrato que se puede desarrollar. Nuestro reto más importante son las 130 consultas previas que se tienen que desarrollar. Necesitamos rápidamente que se alineen tanto el Ministerio de Interior a través de las consultas previas, la NH y la ANLA para que salgan en un proceso muy rápido. No express, porque acá le vamos a hacer monitoreo a que se cumplan con todos los requerimientos ambientales, pero sí darle la mayor agilidad para que esas reservas de gas entren rápidamente al inventario del país. Lo de Brava en Brasil es fundamental, nos va aumentar el número de campos que tenemos, el número de reservas, y esto unido a otra inversión que se hizo en Gato do Mato también en Brasil. Brasil se consolida tal vez después de Estados Unidos como el segundo país donde mayores expectativas tenemos para el crecimiento de Ecopetrol. Doctor Henao, ahora hablemos de la presidencia de Ecopetrol. ¿Qué características considera usted que debe tener ese nuevo presidente? ¿Le suenan nombres como el de Javier Genaro Gutiérrez Pemberti o Joaquín Gutiérrez? Miren, más que los nombres, Catalina, necesitamos un gerente, una persona que venga a trabajar 24 horas. Si sea experto o no sea experto en petróleo, lo importante es que el segundo sea un gran experto en petróleo, una persona honesta, una persona que venga a desentrabar, que tenga liderazgo de sentar a todos los actores, de sentar al líder de comunidades previas, de ir a trabajar con los gobernadores indígenas, de poder hablar con la comunidad, con los alcaldes, con los gobernadores, pero que mueva las instituciones nacionales que a veces son las más difíciles de mover, la ANLA, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y que trabaje muy de la mano con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas. Doctor Henao, le habla Alejandra y quiero volver otra vez a hacer el análisis de lo ocurrido en los últimos 4 años. Y con esto preguntarle, y con base en el diagnóstico que usted ya nos presentó, si han planteado, por ejemplo, auditorías forenses a esas decisiones de los últimos 4 años. Totalmente, Alejandra. La verdad no puede producirse de afuera. Y acá un reconocimiento a los periodistas que han hecho un gran trabajo. Pero la verdad tiene que ser un proceso interno de Ecopetrol. Las primeras instrucciones que he dado como presidente de la Junta es hacer todo un proceso forense. ¿Qué significa eso?
tener una cadena de custodia para los chats internos institucionales, que no exista ninguna destrucción de pruebas, que se realice un análisis de redes, que se analice un 100% a través de analítica cada una de las transacciones que se dieron en Ecopetrol para determinar si los precios estuvieron de acuerdo al mercado, para determinar si los mismos contratistas están en diferentes filiales, porque vamos a tener tal vez una auditoría forense como la que se hizo en Medellín muy fuerte, porque el país necesita saber la verdad. Presidente, en otro de los temas que quisiera preguntarle es qué va a pasar con esas acciones que hoy en día tiene el gobierno nacional en Ecopetrol. Hablamos del 88% del total de la petrolera colombiana. ¿Planean tal vez venderla o incluso hablando de otras compañías como puede ser ISA, Jocol o Cenit? El ministro de Hacienda ha señalado claramente que este no es el momento para vender Ecopetrol. Este es el momento para hacer un trabajo al interior de la empresa para lograr que esta empresa vuelva a ser la empresa que más produzca dividendos, tanto para el país, para ese accionista mayoritario que tiene más del 88%, que es el Estado, más el 12% que son los accionistas minoritarios como los fondos de pensiones y otros. Necesitamos una empresa que tenga mucha exploración, que tenga seguridad jurídica, pero que además sea también un actor fundamental sobre la transición energética. Frente a otras empresas como Jocol o ISA, se tiene que examinar efectivamente si esas desinversiones se pueden desarrollar. Ecopetrol es una empresa que necesita caja y esa caja la va a necesitar para que esté de acuerdo a su core, que es la producción de más barriles de petróleo y gas. Entremos, doctor Henao, al detalle de esa relación entre el gobierno y Ecopetrol. El gobierno ya le debe a Ecopetrol 8 billones a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles por cuenta del subsidio que en este momento tiene el diésel. ¿Cree usted necesario desmontar los subsidios al diésel? Eso es una discusión muy fuerte, es una discusión que políticamente no es fácil, pero yo sí creo que en un momento determinado se tiene que dar la discusión sobre si se sigue subsidiando o no subsidiando el diésel. De verdad que si se sigue subsidiando, además a los precios que se están subsidiando, pues ese hueco va a crecer y va a crecer. Yo creo que sí es necesario dar una discusión de un desmonte progresivo frente al diésel, y ahí que dar la discusión de cómo se pueden generar mayores incentivos frente a otras tecnologías como son las eléctricas y las de gas, para que tanto el tema de gasolina como de diésel no tengan tanto subsidio por parte del gobierno nacional. Presidente, en medio de los múltiples escándalos que han salido a conocerse en las últimas semanas, ¿usted qué sabe de supuestas gestiones de un español, al parecer amigo de Verónica Alcocer, por un cargo de Ecopetrol en Singapur? ¿Ustedes ya tienen identificada esa ruta de contratos irregulares que se habrían ejecutado en el pasado gobierno? ¿Tienen clara esa ruta? Se están examinando todos esos contratos. Si Verónica Alcocer tuvo la oportunidad de desviar procesos al interior de Ecopetrol a través de los catalanes, eso es uno de los hechos que nos tiene que dar la auditoría forense. Hoy las auditorías forenses como Controlrix y otras hacen todo el manejo por dónde va el dinero, y es cada vez más difícil de esconder. Nuestra misión no es solamente generar una auditoría forense para Ecopetrol frente a los recursos de producción o exploración, también vamos a mirar una auditoría forense en los procesos de gas. Es muy extraño que el expresidente de la República, el doctor Gustavo Petro, estuvo presionando mucho por un contrato de gas terminando el gobierno, y cuando uno va a examinar ese contrato lo trataron de hacer por Houston, después por Colombia, con empresas que eran empresas que tenían muy poca vida dentro del sector. Yo creo que cada una de estas denuncias de corrupción y presiones que se dieron en Ecopetrol nos la va a dar esta auditoría forense con total claridad. Si hubo estas acciones de corrupción, seremos los primeros en tener el deber de enseñárselos y publicárselo al país, porque la verdad, como le dije al principio, no puede venir de afuera, sino desde el propio Ecopetrol. Pero, doctor Henao, también en esa misma línea, ¿qué otras influencias de este tipo tienen en la mira?
No, pues estamos mirando lo que todo el país sabe y Caracol ha sacado, lo del señor Mancera, lo del señor Alias el Bachiller, lo de todas estas personas que tienen una familiaridad con el presidente, que era el padrino de uno de sus matrimonios, que además costó un montón de plata. Todo eso, todas esas personas ya las tenemos identificadas y están dentro de la matriz para hacer la auditoría forense. Se refiere puntualmente tal vez, doctor Henao, a la pareja de Ricardo Roa y esos numerosos contratos de los que se ha hablado, en los que tal vez hubo cierta influencia. En todos esos contratos esperamos que no haya una interferencia directa, pero si la llega a existir, de acuerdo a la auditoría que vamos a hacer, y va a ser la auditoría más estricta, que además ya la tenemos totalmente demarcada, ya estamos haciendo todo, ya se ordenó congelar todo el tema de los archivos, que no se diera ninguna destrucción de los mismos, se tomaron evidencias fotográficas de muchos de los contratos que la opinión pública está discutiendo. Todo ese material será objeto de revisión por esta auditoría y se le trasladará a las autoridades en el momento que tengan los resultados. Doctor Henao, qué pena ser tan insistente con este tema de Singapur. Quiero saber, pues, si ustedes qué tipo de información tienen acerca de este caso en específico. Esa información fue la información que ya se llegó por medios de comunicación, se le dio traslado al comité de auditoría y en este momento se está investigando en el comité de auditoría. Una vez se tengan los resultados, se examinará si existe algo relevante para informar a la opinión pública. 7:29 p.m. Doctor Henao, muchísimas gracias por estos minutos y por permitirnos también tener un panorama ya de cara a ese nuevo gobierno de una de las grandes prioridades, como lo ha definido el presidente Abelardo de la Espriella, todo el tema alrededor de Ecopetrol. A ustedes, feliz noche. Desarrollo en Noticias Caracol. 7:38, retomamos hasta ahora la noticia con la que iniciamos esta edición y es la ofensiva de las Fuerzas Armadas contra las acciones violentas de criminales en diferentes regiones del país. Alejandro Cortés, ¿cuál es el último resultado operacional? Buenas noches, Alejandra. Pues mucha atención porque fuerzas especiales dieron de baja a Hernando Forero Mosquera, alias el Ruso, cabecilla de la estructura 28 de las disidencias de Iván Mordisco. Aunque su accionar delictivo estaba concentrado en Arauca, Inteligencia Militar le siguió el rastro hasta el departamento del Guaviare, donde fue ubicado y posteriormente abatido. El Ruso era además un hombre cercano a alias Antonio Medina Máximo, cabecilla de las disidencias en la Orinoquía colombiana. Las Fuerzas Armadas del país están adelantando diferentes ofensivas contra los grupos armados al margen de la ley en diferentes zonas del territorio nacional, donde el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo han atacado a la fuerza pública y confinado a las poblaciones. Alejandro, gracias. 7:39 p.m. Y avanzan en Barranquilla las obras de adecuación de la sede de gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en el Batallón Paraíso. Es por eso que a esta hora nos conectamos con Lucia Fernanda Llanes y Juan Pablo Contreras, que se encuentran justamente allí en Barranquilla, para preguntarles, compañeros, ¿cuánto falta para que se entregue esta nueva sede del gobierno? Y Catalina, 3 días máximo es lo que ha dicho el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, que hoy justamente estuvo supervisando esas adecuaciones y habló con nosotros más temprano. Nos confirmó que ya la infraestructura está completamente blindada, que tiene un búnker subterráneo con 2 pisos de profundidad, 2 salas de guerra disponibles para el presidente Abelardo de la Espriella para impartir cualquier decisión en tema de orden público, pero también con un espacio diseñado para el alojamiento de él y de su familia. Helipuerto con capacidad para 5 aeronaves, todos esos detalles nos los contó y aquí les mostramos a ustedes lo que nos dijo el gobernador del Atlántico. Lo más importante es seguridad. Entonces es un sitio que con el apoyo de Tecnoglass se ha blindado totalmente, tiene puertas y ventanas blindadas, y también otros empresarios como Luis Ovalle han también apoyado. Muchos empresarios, aires acondicionados han sido donados, en fin, todo el mundo, todos ponen. Eso es lo que hemos hecho, porque en 3 semanas era imposible haberlo hecho con los sistemas de contratación de una gobernación. Entonces lo hemos habilitado, lo hemos refaccionado y creo que estaremos totalmente listos dentro de 2 o 3 días, que esperamos que el presidente llegue a tomar posesión de ese sector. Todo ese dispositivo que tenemos en la aduana, que como ustedes lo acaban de explicar, es un salón pues con mucha
historia y sobre todo cultural, y tiene los espacios para todo lo que tiene que ver con actividades culturales. Lo va a utilizar para manejo de delegaciones que quieran venir a hablar con él. Ahí van a haber unos espacios totalmente arreglados para que él pueda tener allá como una especie de centro diplomático. Se refiere en eso último el gobernador a esta que es el edificio de la antigua aduana, donde hoy hay actividad cultural y que el presidente de la Espriella espera entonces tener aquí reuniones diplomáticas. Pero sobre lo que pasa en el batallón, Juan Pablo, son adecuaciones o disposiciones que ya existían mucho antes. En el batallón de la Segunda División del Ejército aquí en Barranquilla, también conocido como Batallón Paraíso, esta infraestructura se construyó en el 2010 aproximadamente y nuestra compañera Margarita Ariza nos preparó el siguiente informe con los detalles. En este predio de 51 hectáreas ubicado en la Vía 40, zona industrial de Barranquilla, entre las calles 77, 6, 79, localidad Río Mar, desde hace más de 90 años funciona el Batallón Paraíso, sede de la Segunda Brigada del Ejército. Dentro del cantón militar planeado para albergar tropas de la región Caribe, fue construida esta emblemática edificación estilo neoclásico republicano, que cuenta con búnker subterráneo diseñado para misiones de seguridad. La misma que fue escogida como la nueva casa presidencial por el nuevo mandatario de los colombianos, Abelardo de la Espriella. Su arquitectura neoclásica hace parte de un estilo presente en muchísimas edificaciones históricas de mi querida Barranquilla y por supuesto del mundo. Quienes la comparan con la Casa Blanca desconocen que ambas responden al mismo lenguaje arquitectónico de una época, no a una copia. Es más, el búnker fue construido como protección para el presidente de Colombia en caso de que hubiese una confrontación bélica internacional. Allí, en ese subterráneo, funciona actualmente una sala especial de crisis y operaciones, desde donde se podrán coordinar acciones contra los narcoterroristas y el crimen organizado en toda Colombia. La propuesta de declarar a Barranquilla como capital alterna de Colombia será el primer proyecto de ley que se presente ante el Congreso de la República. El presidente en buena parte va a estar en Barranquilla. Uno de los actos legislativos, ya que me pedían pistas, que vamos a radicar es el de Barranquilla capital alterna. Y en eso quiero ser enfático. Bogotá no pierde su naturaleza de capital de la República de Colombia. Lo que pasa es que va a haber una capital alterna a Bogotá. Es decir, una capital en donde todos los poderes pueden funcionar y administrar desde esa capital alterna como lo hacen desde Bogotá. El mismo presidente ha sacado tiempo para supervisar las obras que adelantan más de 300 hombres que trabajan día a día en la habilitación de la oficina del presidente y de la primera dama, en la sala para el gabinete, espacios para recibir delegaciones, parqueaderos, entre otras áreas. Todas esas adecuaciones han sido posibles gracias a recursos propios y a la donación de materiales e implementos por parte de empresarios de Barranquilla que han querido contribuir a este proyecto que trae grandes beneficios para la ciudad. Y el mobiliario, se los quiero decir claramente, que cuesta aproximadamente 700 millones de pesos, lo estoy poniendo yo de mi propia plata. Se espera que en una semana el mandatario de Colombia empiece a despachar desde su sede presidencial en Barranquilla. Ese despacho que estaría listo para esta misma semana aquí en la capital del Atlántico y que ha puesto desde entonces la expectativa de todos los gremios en la ciudad, principalmente del económico, Juan Pablo. Y es que las autoridades y los gremios comerciales también nos han asegurado que tienen gran expectativa por el tema del turismo, ya que se espera que siendo esta la sede de la presidencia lleguen muchos invitados nacionales, pero también internacionales, como lo mencionábamos anteriormente. Muchas misiones diplomáticas llegarán aquí a Barranquilla, impulsando también el turismo de la ciudad. Para el Comité Intergremial del Atlántico, esta designación es estratégica y genera confianza en distintos sectores de la economía para promover y atraer mayores inversiones nacionales y del extranjero. Generará confianza, generará además movimiento y derrama económica
diferentes sectores de la economía barranquillera y de la región Caribe se dinamizarán, como el sector transporte, el comercio, vemos también la hotelería y la gastronomía como otro de los sectores que se verán beneficiados. Otros argumentan que con la llegada de nuevas empresas a la ciudad se dará un impacto positivo en materia de empleabilidad, dando paso a la reducción de la informalidad laboral. Todo esto va a conllevar que nuestra ciudad se siga posicionando como la ciudad que impulsa los congresos, los seminarios, todo lo que tiene que ver de esos simposios que de una u otra manera van a impulsar todo el sector cultural. Con la llegada del nuevo gobierno, Barranquilla también se establecerán acuerdos con estos sectores para impulsar proyectos importantes como la conectividad vial y la necesidad de establecer acciones que mejoren la prestación de servicios públicos como agua, saneamiento básico y energía. Para nosotros es importante también los temas de seguridad, la seguridad sobre el río Magdalena. Llevamos apenas un día de gobierno y ya hemos tenido varias reuniones con el equipo del presidente, con la ministra Elsa Noguera y con su equipo de trabajo, con lo cual estamos muy ilusionados en lo que viene para Barranquilla. Las obras urgentes que se requieren ahora, obras que deberán hacerse por obra pública y paralelamente avanzar en la contratación de un nuevo concesionario. Hay un proceso de IP, una APP de iniciativa privada que está cursando su trámite en la Agencia Nacional de Infraestructura. Eso es importante que desde el gobierno se agilice. Autoridades departamentales catalogaron la designación como histórica y aseguraron que la ciudad está lista para recibir al primer mandatario y empezar a trabajar desde las regiones. Normalmente nosotros teníamos que hacer al revés, teníamos que estar viajando a Bogotá para cualquier licencia, para cualquier permiso, teniendo al presidente acá. Yo creo que se nos facilitará mucho más, no solamente las gestiones nuestras, sino él tendrá la oportunidad de ver cómo se vive el país desde la misma región. Los habitantes de Barranquilla ven con optimismo esta decisión que, según ellos, hace visible a la ciudad ante el mundo. Descentralizamos el gobierno a Barranquilla, una excelente noticia. Tiene ventajas para la ciudad y aparte nosotros siempre hemos sido como la capital del Caribe, entonces es para resaltar. Eso es honor para todos nosotros los barranquilleros y una gratitud muy especial para todos los que vamos a vivir esa nueva experiencia. Es importante mencionar que para oficializar a Barranquilla como sede alterna de presidencia se debe llevar a cabo el acto legislativo ante el Congreso de la República. Lucía, mire, y es que hemos visto que la seguridad ha sido quizás el pilar más importante de Abelardo de la Espriella. Justamente esas fueron las primeras decisiones que empezó a tomar con el traslado de los criminales de la cárcel de Itagüí y otras medidas que nos han contado que también ha estado planeando con su círculo más cercano en temas de seguridad, con su ministro de Defensa también. Pues Juan Pablo, cuando el presidente anunció justamente desde aquí, desde Barranquilla, quiénes estarían a la cabeza de la Policía Nacional, también hizo un anuncio muy importante y es que esta ciudad sería sede principal, permanente de la subdirección de la policía, una decisión que ha despertado todo tipo de expectativas y de análisis sobre sus implicaciones para la capital del Atlántico. Cuando ya el nuevo mandatario de Colombia se había planteado una típica posesión y una sede presidencial alterna, llegó otro anuncio. La Subdirección General de la Policía tendrá sede permanente en Barranquilla. No solamente estamos descentralizando el poder, también vamos a descentralizar el manejo de la seguridad. Desde entonces, autoridades, expertos y sociedad civil le miden el pulso al alcance de esa decisión. Es muy importante y significativo en la medida en que vamos a ver un fortalecimiento de las capacidades policiales, no solo del distrito y el área metropolitana, sino eventualmente de la región Caribe, pero concentrando toda esa capacidad primero en el distrito de Barranquilla. Sin lugar a dudas eso va a impactar en el corto y mediano plazo en la mejoría de indicadores de inseguridad, pero especialmente el homicidio y la extorsión. Aunque en cifras del distrito, Barranquilla cerró el 2025 con una reducción del 13% en homicidios y del 21% en extorsiones, las estructuras criminales siguen activas y reorganizándose. Solo 10 integrantes del grupo delictivo Los Costeños, capturados recientemente, generaban hasta 150 millones de pesos mensuales mediante intimidaciones a comerciantes, según la Policía Metropolitana. Desafortunadamente estamos viviendo inseguridad, estamos viendo extorsiones, estamos viendo que las tiendas están cerrando y todo el cuento. O sea, es algo, no es un secreto que Barranquilla es una ciudad insegura. Entonces esperemos que con esta decisión del nuevo gobierno,
podamos vivir mucho más tranquilos. Una expectativa que también pone el foco en los delitos que más afectan la vida cotidiana. Nuestros hijos que van a la universidad, nuestros hijos que salen a hacer tareas y que muchas veces por un celular las calles están peligrosas. Para contrarrestar esa realidad, Barranquilla ha invertido durante los últimos 2 años cerca de 113.000 millones de pesos en su fuerza policial, inteligencia, vehículos, equipo técnico y 30.000 millones de pesos en infraestructura con 8 nuevos centros de atención inmediata. Capacidad que estará puesta al servicio de los bloques de seguridad urbana, un modelo interinstitucional propuesto por el presidente de la Espriella. En el caso de Barranquilla, lo que hemos visto, según lo que ha señalado recientemente el alcalde, es que lo primero va a traducirse en un aumento de los investigadores judiciales, lo que va a fortalecer los casos de judicialización. Ya por ahí hay algo, pero nos falta saber qué fuerzas van a participar, si es el Gaula, de la policía, del ejército, la SIJIN. El desafío entonces será pasar del anuncio a los resultados. El nuevo gobierno los prometió en 90 días y con la segunda cabeza de la policía despachando desde Barranquilla, la ciudad será también uno de los primeros lugares donde esos resultados podrán medirse. Escuchábamos aquí nuevamente la palabra descentralización, la palabra que ha usado Abelardo de la Espriella para asegurar que va a llevar la toma de decisiones a todos los lugares del país, decisiones económicas, decisiones en temas de salud, en temas de infraestructura y en temas de desarrollo desde las regiones. Por eso justamente se prepara ya una sede aquí, pero se alista también en Cali y Medellín sedes alternas o desde donde el presidente podrá atender reuniones del alto gobierno. Durante décadas el poder presidencial en Colombia ha tenido un escenario permanente, la Casa de Nariño en Bogotá. Sin embargo, el nuevo mandatario de los colombianos da un giro a esa historia. Su consigna es que la sede de la presidencia esté físicamente en todo el territorio nacional. La nueva regeneración exige un Estado nacional fuerte y unas regiones capaces de decidir, ejecutar y construir su propio desarrollo sin menoscabar la unidad de la República. Colombia reclama una regeneración moral en el ejercicio del poder, una regeneración institucional que devuelva fortaleza y autoridad al Estado. De la Espriella ha planteado que Barranquilla sea la sede alterna y también ha dispuesto oficinas en Cali y Medellín. Incluso en Bogotá la sede de gobierno se trasladaría al Palacio de San Carlos y la Casa de Nariño quedaría convertida en un museo. La idea, según lo anunciado por el presidente, es que estas ciudades no solo sean escenarios para actos protocolarios, sino lugares donde pueda despachar y desarrollar actividades propias de la presidencia. Esto, a la par que genera sinergias con las autoridades locales, puede favorecer y contribuir al desarrollo económico de estas regiones, no solo generando un ambiente de confianza, sino también integrando actores claves dentro del territorio, entendiendo sus problemáticas y formulando políticas justamente para atraer inversión. Otros analistas señalan que estas medidas se dan tras la dificultad de los gobiernos locales para asumir roles, competencias y funciones que hoy no están bien definidas, entre ellas el desequilibrio presupuestal. Es un mensaje que pone en evidencia el fracaso del proceso de descentralización en Colombia. 30 años del proceso lo que demuestra es que aún es necesario y es casi que urgente que sea el presidente de la República el que tome las riendas del poder a nivel territorial. Eso significa no un proceso de descentralización o la mal llamada descentralización. Barranquilla tendrá un papel especial dentro de este esquema, al ser anunciada como sede alterna de la presidencia. Se han identificado espacios como el Batallón Paraíso y el Palacio de la Aduana para el desarrollo de las labores presidenciales. Muy contento porque Barranquilla está progresando, una ciudad que está llegando mucho turismo, ha cambiado en todos los aspectos y va a mejorar el empleo. La propuesta, sin embargo, plantea también un reto administrativo, porque aunque el presidente se desplace a las regiones, buena parte de la estructura ministerial continúa concentrada en Bogotá. Se mueve ya por varias ciudades el presidente desde su posesión en Cali. Hoy muy temprano en la mañana atendió una agenda privada aquí en Barranquilla y desde mediodía está en Medellín, que está de Feria de las Flores. Desde allá ha estado muy pendiente también de las operaciones militares durante el día. Nosotros, Lucía, seguiremos muy pendientes de cuál será la fecha en la que convocará a todos sus ministros para el primer Consejo de Ministros.
A raíz de la investigación de Noticias Caracol sobre el reclutamiento masivo de colombianos para unirse a las Fuerzas Armadas rusas, la embajada de ese país en Colombia emitió un comunicado que contiene afirmaciones falsas e incurre en graves omisiones. El pronunciamiento desató incluso la indignación de muchas familias de los reclutados y desaparecidos en Rusia e incluso convocaron a un plantón frente a la sede diplomática. El domingo 2 de agosto, la unidad investigativa de Noticias Caracol emitió el informe Los reclutas colombianos de Putin, en el que se reconstruyó con testimonios, videos y documentos cómo operan las redes de reclutamiento que se han llevado a cientos de colombianos a formar parte del ejército ruso. Previo a la publicación del informe, consultamos a la embajada rusa en Colombia, quienes negaron que esa misión diplomática tuviera vínculos con las redes de reclutamiento. La embajada también nos dijo que no contaban con la información necesaria para responder a otros interrogantes, como ¿cuál es la política oficial que tienen las Fuerzas Armadas rusas para el reclutamiento de colombianos? ¿Cuántos han sido reclutados? ¿Cómo se explican los videos en donde se ven a decenas de colombianos en instalaciones militares rusas y portando uniformes del ejército de ese país? 3 días después de publicado el informe, el miércoles 5 de agosto, la embajada emitió un comunicado público con omisiones, inexactitudes y falsedades. Se afirma que Rusia y esta misión diplomática en particular habrían montado sus propios centros de reclutamiento en territorio colombiano. Parece que la respuesta oficial de la embajada no le importó mucho a la redacción. El guión antirruso ya estaba escrito a pedido de alguien de antemano. El informe de Noticias Caracol no señaló directamente a la embajada rusa en Colombia de montar centros de reclutamiento. Lo que sí demostró la investigación es que existen redes de reclutadores que envían a centenares de colombianos a Rusia para que firmen contratos como estos con el Ministerio de Defensa de ese país. Una vez incorporados al ejército ruso, los colombianos son enviados sin mayor entrenamiento como carne de cañón a combatir en la guerra contra Ucrania. Esto es una mierda total, muertos y muertos por lado y lado. Aquí voy solo físicamente porque me respalda mi Señor Jesucristo. Es absolutamente falso que la investigación de Noticias Caracol corresponda a un guión antirruso a pedido de alguien, como dice la embajada. Eso es una carnicería, es la palabra. Durante varios meses recolectamos decenas de testimonios en Colombia, Rusia y Ucrania, así como documentos y centenares de videos que demuestran el reclutamiento masivo de colombianos por parte de la Federación Rusa. Acá de Rusia, saludos. La embajada también afirma en su comunicado: resulta curioso que para investigar un tema tan complejo, la redacción no haya necesitado salir de su estudio. La intención real es evidente: desacreditar a Rusia, sembrar odio y rechazo hacia nuestro país en el pueblo amigo de Colombia. Esta afirmación tampoco corresponde a la realidad. La investigación incluye un trabajo de reportería con más de 20 entrevistas en 10 ciudades de Colombia, así como contacto con al menos 10 fuentes que están en unidades militares rusas, en hospitales militares rusos y en el frente de batalla. Es decir, testigos directos de lo que está ocurriendo. Un cigarro para los nervios. Uno de los apartes más llamativos del comunicado dice: en numerosas ocasiones instamos a los colombianos a rechazar propuestas de dudosas redes de reclutamiento porque de ahí vienen los casos de engaño, cuando una persona sin saberlo va directamente a la primera línea de combate. Aunque la embajada asegura que han pedido rechazar las ofertas de los reclutadores, la realidad es que el ejército de Rusia está recibiendo y se ha beneficiado de los centenares de colombianos que están siendo enviados a la primera línea de combate. Así lo prueban videos y contratos como estos, a los que no hace ninguna referencia la embajada. Estoy solo, estoy tratando de salir al punto. Por si fuera poco, decenas de familias colombianas han denunciado que fueron ignoradas por la embajada rusa en Bogotá cuando acudieron a pedir información sobre sus familiares desaparecidos en ese país. Moscú, Rusia. Por ello, están convocando a un plantón frente a esa sede diplomática.
Ni una víctima más del cinismo del embajador ruso en Colombia ha decidido ignorar nuestro esfuerzo para abrir un canal de diálogo para el reclutamiento masivo de su guerra. Nosotros los colombianos no somos peones de ajedrez. A esta falta de respuestas por parte de la embajada rusa también se refiere Adriana Matiz, la gobernadora del Tolima, uno de los departamentos más afectados por el reclutamiento masivo. Inicialmente la gobernación del departamento del Tolima tuvo conocimiento de 2 casos. Fueron 2 familias que se acercaron a la gobernación y pusieron estos hechos en conocimiento de la Secretaría del Interior. Esa investigación dio lugar a que se reportaran ya no 2, sino 89 casos de familias que estaban acá en el departamento del Tolima, que sus hijos se habían ido para Rusia y que ellos no tenían conocimiento del paradero de los mismos. Estuvimos en la Embajada de Rusia y en la Embajada de Rusia nos dijeron que teníamos que seguir la ruta que ya se había establecido por parte de la Cancillería, que era la competente para adelantar las indagaciones al respecto. La gobernadora es clara en afirmar que la ruta señalada por la embajada rusa hasta ahora ha sido infructuosa. ¿Cuál era la ruta? Ir a la Cancillería, colocar un derecho de petición, donde se dan los datos de las personas desaparecidas, de sus familiares. La Cancillería reporta esos datos al Ministerio de Defensa de Rusia. El Ministerio de Defensa de Rusia adelanta las indagaciones correspondientes y remite la información a la Cancillería para que la Cancillería le informe a los familiares. Y acá debo aclarar, hay muchas familias que ya han colocado ese derecho de petición en la Cancillería y que a hoy no han recibido respuesta alguna. Por eso el llamado debe ser al Gobierno Nacional, al nuevo canciller, para que se adelanten las indagaciones correspondientes, para que la Embajada de Colombia en Rusia adelante también el seguimiento que le corresponde y logremos darle una respuesta a estas familias. El comunicado de la Embajada de Rusia omite referirse al hecho de que en la Fiscalía hay casi un centenar de denuncias de familiares de colombianos que fueron reclutados por el ejército ruso y que han desaparecido en el frente de batalla e incluso dentro de instalaciones militares rusas. Uno de esos casos es el de Hamilton León, quien tras sobrevivir a un combate le reportó a su hermana en Colombia que los rusos lo iban a asesinar porque quería desertar. Él se comunicó el día 15 de junio, donde el primer mensaje es: todos murieron. Vaya a la Cancillería y pídame, ayúdeme. Él llega a una base y él, al parecer, se mete en problemas porque su desespero hace que él intente escapar de ese sitio. Ese mismo día yo recibo un mensaje de él donde él me dice: ayúdeme porque los rusos me van a matar. En la parte final del comunicado, la embajada afirma: esperamos que en Colombia se den las condiciones para que los exuniformados puedan emplear su experiencia militar en beneficio de la seguridad y bienestar de su propio país, en lugar de arriesgar su vida bajo banderas extrañas por promesas del oro y el moro. Estas últimas líneas resultan contradictorias, pues es justamente la Federación Rusa la que está ofreciendo el oro y el moro al reclutar y pagar a través del Ministerio de Defensa ruso a cientos de colombianos por combatir en su ejército. 8:04 de la noche, cambiamos de tema. Este miércoles el Congreso en pleno elegirá al nuevo Contralor General de la República. Aunque los partidos siguen evaluando los perfiles, en este momento hay 3 opcionados que se muestran como favoritos. Acá el balance de cómo va esta puja. La vigilancia del manejo de los recursos públicos tendrá nueva administración. Senadores y representantes se preparan para elegir al reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez en la Contraloría. Porque la Contraloría es una de las entidades más importantes que tiene el país para hacerle contrapeso al Ejecutivo o a cualquier entidad del Estado colombiano, porque se encarga de regular lo que gastan con recursos del Estado. Eso es muy importante. De los 10 opcionados, 5 tomaron la delantera en el último mes. Luis Enrique Abadía, excontralor delegado para la gestión pública, el expersonero y excontralor auxiliar de Bogotá, Andrés Castro. También Jorge Eliezer Laverde, exsecretario de la Comisión Sexta del Senado, Ana Elena Monsalvo, quien hizo parte del equipo de empalme del gobierno de Abelardo de la Espriella en el sector de Hacienda, y Carlos Mario Zuluaga Pardo, ex vicecontralor general. Sin embargo, en las últimas horas se habría cortado esta baraja.
En el pulso por ahora hay 3 favoritos: Andrés Castro, Zuluaga, el actual vicecontralor, y Laverde, cada uno de ellos apoyados por sectores distintos, pero suele pasar también que en las elecciones del contralor, cuando ya se comienza a cocinar el nombre que tiene las mayorías, digamos, recoge el resto de los partidos. Los partidos sostendrán entre lunes y martes reuniones de bancadas. Colectividades como el Liberalismo y el Centro Democrático cantarán su apoyo el martes 11, un día antes de la elección. También hay expectativa por la postura del nuevo gobierno, que hasta el momento se ha mantenido al margen del proceso. A pesar de que el gobierno del presidente de Abelardo de la Espriella ha señalado que no hará ningún guiño, sus más cercanos colaboradores le han recomendado que el elegido contralor no sea de la bancada de la oposición, es decir, llegar unidos a la elección del nombre o al acuerdo del nombre que sería elegido el próximo 12 de agosto. Justamente el pacto histórico cabeza de la oposición tendrá una voz importante en esta puja, toda vez que es el partido con más curules en Senado y Cámara de Representantes. Mucha atención, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre las operaciones de la fuerza pública en varias regiones del país contra grupos criminales y confirmó la muerte de alias El Ruso. Alejandro Cortés, ¿qué dijo el presidente? Catalina, pues el presidente Abelardo de la Espriella felicitó a los uniformados de la fuerza pública a través de su cuenta de X por los contundentes resultados obtenidos en las últimas operaciones contra las estructuras criminales que operan en el país. El mandatario confirmó la muerte de alias El Ruso en el departamento del Meta en medio de operaciones contra las disidencias. Como les contamos más temprano, El Ruso era cabecilla principal de la estructura 28 de las disidencias de alias Mordisco, y en esa misma operación fueron neutralizados otros 3 integrantes de esa organización. Además, confirmó la baja de 2 integrantes del Clan del Golfo en Antioquia. Dice el mandatario que uno de ellos era un cabecilla de esta estructura y en las operaciones se incautaron 6 fusiles y material de guerra. A esta hora continúan las operaciones de las Fuerzas Armadas en diferentes partes del país. Este importante golpe, queridos colombianos, se realizó en zona rural del municipio de Mapiripán, en el departamento del Meta. Alias Ruso, que era un experto explosivista, había sido enviado desde el departamento de Arauca hasta el Meta, en límites entre Guaviare y Bichada, para que asumiera como cabecilla principal del Frente 28 de las disidencias de la FARC. También este bandido tenía la orden de llevar a cabo confrontaciones con las disidencias del bandido alias Calarcá por la disputa del territorio. Pues el presidente también confirmó que en Necoclí se registró la captura de 4 presuntos integrantes del componente financiero y de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del Clan del Golfo. Alejandro, gracias. A propósito, los anuncios del presidente Abelardo de la Espriella en materia de seguridad han generado expectativa en las autoridades locales. Desde los departamentos de Norte de Santander y Guaviare hicieron un llamado al jefe de Estado para que haya más presencia de la fuerza pública y estrategias para el desarrollo local. El presidente Abelardo de la Espriella dijo que tendrá mano dura con los grupos armados al margen de la ley. En su discurso de posesión en Cali aseguró que una de sus principales acciones será expedir el listado de lo que denominó grupos narcoterroristas, con el fin de darle herramientas a la fuerza pública para combatir el crimen organizado. La opción del diálogo está completamente agotada. El Estado históricamente fue suficientemente noble. El Estado, bajo el régimen que ha terminado, fue suficientemente cómplice. En la era del tigre será contundente y certero contra el crimen. Es una decisión legítima en términos de no negociar, pero hay que decir 2 cosas fundamentales. Uno, es que hablar de un sometimiento o una claudicación de estos grupos necesita básicamente capacidad del Estado de negociar un sometimiento. Y es que en las zonas rurales en las que hay presencia de estos grupos armados siguen siendo las más afectadas. La región de Arauca, ahí está un elemento fundamental para garantizar, la legitimidad del Estado. Hay disputas entre las disidencias de Mordisco y el ELN. En el Catatumbo, disidencias de Calarcá y el ELN. Sur de Bolívar, muy importante. Desde Ideas para la Paz aseguran que es necesario que se mejoren las capacidades de la fuerza pública para que haya mayor presencia en los territorios y en las fronteras con Venezuela y Ecuador. Definir unos objetivos de alto valor militar o estratégico es fundamental.
Pero si solo hacemos eso, volvemos a fracasar en la estrategia de seguridad. Hay que mejorar el control territorial. Algo muy importante, hay que mejorar el diálogo con las comunidades afectadas por estos grupos armados. Desde los territorios, las autoridades locales y líderes campesinos le hicieron un llamado al nuevo gobierno. Y hemos hecho un llamado, es que si se va a implementar una estrategia de seguridad para esta región, es necesario que haya un respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Esa expectativa con el nuevo gobierno nos permite tener la confianza, primero, de lograr recuperar no solo en seguridad para los habitantes, sino para todo lo que comprende en temas de desarrollo social y económico. Sobre los bloques de defensa para la seguridad urbana anunciados por el gobierno, precisamente el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, en entrevista con Noticias Caracol el pasado 7 de julio, explicó en qué consisten. Estos bloques van a estar conformados aproximadamente por 200 miembros de nuestra Policía Nacional y es una perfecta mezcla entre la parte policiva y de judicialización. Estos bloques de defensa inicialmente estarán en las principales ciudades del país, mientras se avanza en campañas militares y policiales conjuntas para recuperar el orden público en el territorio nacional. Y es que sin duda otro de los grandes retos del nuevo gobierno es recuperar la seguridad de nuestro país. Ana Milena Gutiérrez nos explica cuáles son los desafíos en esa materia. Veamos cuáles serán los principales retos en seguridad que tendrá que enfrentar el presidente Abelardo de la Espriella. El crecimiento de los grupos armados, el narcotráfico, el pie de fuerza y el aumento de varios indicadores de violencia marcan el panorama. Lo van a ver ustedes ahí en pantalla. Los grupos armados ilegales casi duplicaron su tamaño en los últimos 4 años, según las cifras de inteligencia del Estado. Pasaron de cerca de 15.000 integrantes en 2022 a más de 27.000 en 2025. Este será uno de los primeros desafíos del próximo presidente: contener la expansión criminal. Ese crecimiento está directamente relacionado con el fortalecimiento de las economías ilegales. Colombia alcanzó las 261.000 hectáreas sembradas con coca, extensión que equivale a más de 15.000 estadios como el Campín de Bogotá. Es el reporte de Naciones Unidas de 2025, el más reciente. Mientras tanto, la estrategia de erradicación manual cayó a una de las cifras más bajas de los últimos años, según cifras del Ministerio de Defensa. El próximo gobierno tendrá que definir cuál será su política frente al narcotráfico para reducir los cultivos ilícitos y afectar las finanzas de estos grupos. A este panorama se suma otro reto: fortalecer el pie de fuerza. Las cifras de la cartera de defensa muestran una recuperación gradual desde 2023. Ese fue el año con el pie de fuerza más bajo en la última década. Sin embargo, hay una mejoría. El pie de fuerza cerró con un aumento del 10% y aún así el número de efectivos permanece por debajo de los máximos históricos registrados. Las consecuencias de este escenario se reflejan en varios indicadores de violencia. Veamos. En el actual gobierno, los atentados terroristas aumentaron de 839 casos en 2023 a 1.398 en 2025. Esto según cifras del Ministerio de Defensa. Las masacres crecieron 58% en lo corrido de este año, con 191 víctimas. El secuestro en 2022 volvió a incrementarse después de venir de un periodo de reducción. Los casos aumentaron 53%. Expertos aseguran que el nuevo gobierno heredará un escenario de seguridad más complejo que el de hace 4 años. La diferencia estará en la estrategia que adopte para recuperar el control del territorio, debilitar las organizaciones criminales y devolverles seguridad a las regiones más golpeadas por el conflicto. Pues estas fueron las noticias. Nos vemos a las 5:30 de la mañana en nuestra primera edición informativa. Ya vienen los informantes. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Buenas noches.